Bienvenidos una vez más a Almería, soy Will Graham. Seguimos con la Confesión de Londres. Ahora estamos con clase 15.2, Grandes Pecados y Provocaciones. Esta clase también será bastante breve y espero que sea útil y alumbradora. Vamos a abrir nuestra confesión en el capítulo 15, artículo 2, y así leemos el párrafo juntos. Dice lo siguiente: aunque no hay nadie que haga el bien y nunca peque, y aun los mejores hombres, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, con la prevalencia de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones. Dios, en el pacto de la gracia, ha dispuesto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan de esa manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. Amén. Bendito sea el Señor. En clase 15.1 hablamos acerca del arrepentimiento en los incrédulos. Hablamos de aquellos que se convierten a Dios en edades maduras. Os puse dos ejemplos. En el Antiguo Testamento os hablé de Manasés. En el Nuevo Testamento os hablé de Saulo o Pablo. Y vamos a seguir el mismo modelo en esta clase. Esta vez en 15.2 no estamos ya hablando de incrédulos, sino de creyentes. Porque según la palabra de Dios, por supuesto, nos arrepentimos en el día de nuestra salvación. Dios nos da un corazón arrepentido. Amén. Y si tenemos 4 años o 24 años, en el día de la conversión, Dios nos da una naturaleza arrepentida. ¿Ok? Pero también después de convertirnos al Señor, seguimos arrepintiéndonos. Es un proceso que dura toda la vida. Y ahora voy a poneros también 2 ejemplos. Un ejemplo del Antiguo Testamento, un ejemplo del Nuevo. Esta vez no os estoy hablando de gente incrédula. Ahora os estoy hablando de 2 personas genuinamente convertidas, salvas, regeneradas, lo que quieras, pero que tuvieron que arrepentirse en momentos muy puntuales. Bueno, estaban toda su vida arrepintiéndose de su pecado, como hacemos todos los días, pero quiero demostraros gráficamente estos 2 hombres. Hombre número 1, David. David, un hombre regenerado, salvo, escogido por Dios, guiado por el Espíritu. Y luego, Pedro, Nuevo Testamento, que también, hombre de Dios, discípulo de Cristo, fiel apóstol, pero pecó. Y tuvo que arrepentirse. Amén. Bueno, vamos a empezar con David. Yo creo que el caso del pecado de David es tan ampliamente conocido que ni siquiera hace falta deciros cuáles fueron sus pecados, al menos los más destacados. David habrá cometido 1,000,000 de pecados, ¿no? Todos los pecados que hubo en su corazón, cosas invisibles. Pero cuando pensamos en los pecados públicos, llamativos, fuertes de David, nos vienen a la mente sobre todo 2. Hay más, pero pensamos en 2. Y están, de hecho, ambos pecados registrados en 2 de Samuel capítulo 11. Pecado número 1. Se acuesta con Betsabé. Comete adulterio. Se mete en la cama con la esposa de otro hombre. ¿Y qué dice la ley de Dios? 7º mandamiento: no cometerás adulterio. Y después de él acostarse con Betsabé, trama la muerte del marido de la dama. Su nombre era Urías, era un fiel soldado. A pesar de ser eteo, servía en el ejército de Israel. Y David entrega una carta al jefe del ejército en este versículo, 2 de Samuel 11:15. Y David dice textualmente al dirigente del ejército, al capitán: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido de muerte. Ahora, no es que David matase directamente a Urías, pero indirectamente sí. Se encargó de que su fiel soldado fuese abandonado, y así acabó con la vida de Urías. De esta manera, David se apropia de Betsabé y se casa con ella. Un hombre regenerado. Un hombre salvo. Un hombre
que podemos llamar cristiano, porque David era 100% mesiánico, ¿ok? Era cristiano, un precristiano para que nos entendamos mejor. ¿Cómo puede ser un hombre cristiano, mesiánico, siendo uno fornicario, adúltero, dos, siendo asesino? Uno diría, no, David no había nacido nuevo. David no era del Señor. Sí, David había nacido nuevo. Sí era del Señor. Sí era un hombre de Dios. Pero como aquí la confesión nos habla de la corrupción, creo que no sé si no la corrupción dice, en nosotros habita el poder y el engaño de la corrupción. Está todavía en nosotros, no somos 100% todavía santificados, no hemos sido glorificados todavía. Pero ¿qué pasó con David? Es un hombre creyente, es salvo, regenerado, con una nueva naturaleza. Pues ¿qué pasa con él? Dios envía al profeta Natán. Natán le da un fuerte toque de tensión y David se quebranta. Y como fruto de su quebrantamiento, su arrepentimiento, escribe un salmo hermosísimo que todos amamos porque todos nos sentimos muy identificados con él. Salmo 51. Y arranca David aquel salmo diciendo, bueno, todo el salmo es una pasada, ¿no? Pero David empieza diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Qué cristiano no se siente identificado con estas líneas? ¿Cuántas veces nosotros no hemos levantado oraciones bien parecidas al Señor? Incluso hemos citado estas mismísimas palabras. Así oramos, ¿no? Los cristianos. Así que David sí pecó, fornicó, cometió adulterio, asesinó indirectamente a Urías. Lo hizo de forma deliberada, pero luego fue restaurado. David fue perdonado, restaurado, etc. Porque era un hijo de Dios. Dios se encarga de restaurar a los suyos. No es que David naciese de nuevo cuando redactó Salmo 51, ya era salvo. Lo que pasa es que se arrepiente y luego confiesa su experiencia en ese salmo. En el Nuevo Testamento, pues, vemos a Pedro, la figura de Pedro, y una vez más, a nivel incluso cultural en Europa, creo que, bueno, el cristianismo poco a poco va desapareciendo, pero hasta el día de hoy casi todo el mundo sabe que el gran pecado de Pedro, hubo más, pero el gran pecado público de Pedro fue cuando negó a nuestro Salvador 3 veces antes de que callase el gallo, ¿no? Antes, la noche de la traición, Jesús le advierte a Pedro, mira, Pedro, tú dices que vas a dar tu vida por mí, yo te digo que tú me habrás negado 3 veces antes de que cante el gallo, antes de que llegue el amanecer. Pero Jesús también da una promesa a Pedro. Antes de Pedro pecar, Jesús le dice lo siguiente, y aquí vemos claramente que Pedro era un varón de fe, pero que luego iba a ser restaurado mediante arrepentimiento. Dice la palabra de Dios, Lucas 22:31. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero Pedro, he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, o si preferís, una vez arrepentido, ¿ok? Confirma a tus hermanos. Son sus hermanos. Pedro es un creyente. Cristo ruega por él. Cristo ruega sacerdotalmente solamente por los suyos. Así que Pedro es un hijo de Dios. Pedro es un hermano de los hijos de Dios. Él es creyente. Y si estudiamos el Evangelio de Lucas, vemos claramente múltiples ejemplos de la conversión de Pedro, de su fe en Cristo. Pero, como creyente que era, llegó a pecar. Y todos nosotros hemos pecado. Todos hemos negado al Señor. Y yo creo que Dios aposta. Dios ha colocado ejemplos así en la Biblia con el fin de que no nos desesperemos. Porque a veces, ¿no? Pecamos y luego Satanás nos lleva a pensar que ya está. Hemos cometido pecado imperdonable, no podemos ir al cielo, somos del diablo. Pero Dios coloca estos ejemplos de David, de Pedro en la Biblia para nuestra consolación. Así que el Dios que perdonó a David también perdonó a Pedro. Dios restaura a David, su hijo, y Dios restaura a Pedro. Y por eso día tras día,
Tú y yo estamos constantemente pidiéndole al Señor que perdone nuestros pecados, porque esta petición, este corazón arrepentido, es fruto de la nueva naturaleza. Entonces, amados, para ir concluyendo esta segunda clase, a la luz de lo que hemos visto, debemos entender entonces que no solamente debemos pedirle perdón a Dios en el día de nuestra regeneración, nuestro nuevo nacimiento. Por supuesto, en ese día le pedimos perdón. Pero a partir de aquel día hasta que no estemos con Dios en su presencia, nuestra vida debe caracterizarse por arrepentimiento. Constante y diariamente le estamos pidiendo perdón a Dios, como nuestro Salvador nos dice en el Padre nuestro, Mateo 6:12, que dice, perdónanos nuestras deudas. Hoy yo tengo que pedirle perdón al Señor por mi pecado. Hoy tú tienes que pedirle perdón al Señor por tu pecado. Así que Dios cultive en nosotros esta actitud de confesión, de arrepentimiento, porque ciertamente son señales de que hemos pasado de muerte a vida. Por tanto, en 15.1 vemos cómo Dios labra arrepentimiento en los escogidos para que pasen a salvación. Y hoy en 15.2 hemos observado cómo Dios también sigue llevando a sus hijos al arrepentimiento para que sigan nombrando, confesando sus pecados delante del trono celestial. Gracias por la atención. Nos vemos en clase 15.3, donde estaremos hablando del tema ¿qué es? ¿Qué es el arrepentimiento? Nos vemos ahí, si Dios quiere, según su buena gracia sobre nuestras vidas. Bendiciones, abrazos y aleluya, gloria a Dios por nuestro arrepentimiento. Chao, chao, soli Deo gloria. Amén.